Buenos días, queridos hermanos y amigos. Una vez más vamos a traer enseñanzas de la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con el estudio de el don de fe. Vamos a tocar varios puntos sobre los dones, pero muy en especial el don de fe. Y esta es la segunda parte, y creo que va a tener también una tercera parte, sobre referente a lo que es el don de fe. Y bueno, vamos, sin más preámbulos, vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Mire, yo recuerdo en una ocasión, estaba en mi trabajo, cuando recibí una llamada telefónica que mi tío había tenido un accidente. En este accidente murieron 3 personas y mi tío estaba muy grave en el hospital. No le daban esperanza de vida ninguna. Los doctores decían 2 o 3 días va a poder vivir solamente. Bueno, salí corriendo, llegué al hospital que se encontraba como 3 horas. Y entonces cuando llegué allí, yo pedí que quería verlo. No me dejaban verlo. Y entonces dije, mira, lo único que yo quiero hacer es orar por él. Permítanme. Y entonces, bueno, me dejaron entrar. Cuando llegué ahí, que lo vi, dije, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, dale una oportunidad. Mire, a los 3 días ya estaba fuera de peligro totalmente. A los 3 días le dieron de alta. Los médicos empezaron a decir que había sido un milagro, una recuperación extraordinaria. Lo único que salió con varios huesos rotos, pero había salido de peligro. Y nunca me hice olvida de que este hombre, mi tío, antes que le sucediera esto, yo le hablaba a él de Cristo y él me decía, él se metía la mano en el bolsillo y sacaba un fajo de billetes de dólares y él me decía, tú ves esto, este es mi Dios. Y bueno, después que salió del hospital, su forma de hablar cambió. Ahí se murió su esposa y ahí se murieron 2 amigos. Y se quedó él solo con un niño. El niño, en ese accidente, lo que recibieron fueron raspones solamente. Pero hubieron 3 personas que murieron y él casi estuvo al borde de la muerte. Y después que este hombre ya salió y que se recuperó, su conversación, su forma de hablar ha cambiado totalmente. Ahora es, si Dios permite, gracias a Dios. O sea, que tuvo que pasar por un desastre tremendo para reconocer de que la vida nuestra está, en cualquier momento podemos perderla. Todos nosotros estamos, el ser humano está vivo gracias a Dios. Porque si a Dios le da por cortar el oxígeno, aquí nadie se queda salvo. Hasta las cucarachas se mueren. Pero bueno, yo le pedí a Dios una oportunidad por este hombre y Dios me concedió esa oración dándole una oportunidad a mi tío para que reconozca, para que entienda, para que pueda conocer a su Hijo Jesucristo y pueda ser salvo. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, para todos los hombres, mujeres. Dios quiere que todos sean salvos.
en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las tribus, sea judío, sea pagano, sea gentil, sea chino, sea negro, sea centroamericano, suramericano, europeo, japonés, indio, mongolés. Dios quiere, para todo ser humano, quiere que todos sean salvos. Amén. Tenemos esto claro. Bueno, el don de fe, para seguir con esto, actúa creyéndole a Dios. Cuando este don se manifiesta, usted va a orar con seguridad, sabiendo que Dios lo está oyendo y lo que usted dice y lo que usted pida va a suceder. Puede suceder instantáneamente, puede suceder después. Mire, yo les voy a poner un ejemplo. Usted ve de momento los árboles moverse por el viento y de momento usted le da una orden y le dice: viento, deja de fluir. Y el viento para automáticamente. Todo se frena. Los árboles dejan de moverse. Muchas veces este don se manifiesta cuando usted está orando también. Un ejemplo de lo que es el don de fe, como hizo Jesucristo, que se levantó y reprendió los vientos y dice que se hizo una calma total. Eso es el don de fe en manifestación. Y esto nosotros podemos experimentarlo tanto en la oración como en nuestra vida diaria. A veces, cuando se presenten las circunstancias, los momentos que vamos a necesitar esa fe poderosa, pues el Espíritu Santo lo va a manifestar a través de nuestras vidas. Solo en el momento que lo necesitemos. Pero yo le estoy dando ejemplo aquí cómo es la diferencia de la fe natural al don de fe. Y yo le voy a poner un ejemplo aquí ahora poderoso de las Escrituras. Y les voy a ilustrar qué es la fe divina, la fe de Dios en operación. Y esto lo podemos encontrar en Génesis 1:3, donde dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, aquí vemos, como hemos leído, esto es fe divina, esto es fe de Dios. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y el único que posee este tipo de fe es Dios. No existe criatura en el universo que posee este tipo de fe, de decir, sea la luz, y fue la luz, instantáneamente. Ahora bien, a la única criatura que Dios le ha dado el privilegio de ser usados en este tipo de fe divina son a algunos cristianos. Al ser humano es la única criatura que Dios le ha dado el permiso, o la única criatura por la cual Dios se manifiesta usando la fe divina. Esto que vimos aquí en Génesis 1:3 es la fe divina, es la fe de Dios en operación. Y el hombre puede experimentar ese tipo mismo de fe en el momento que Dios quiera usarlo. Van a haber ocasiones que usted se manifiesta, o más bien digo, el Espíritu de Dios se manifiesta a través de usted con esta fe divina que usted de momento cree con una seguridad que lo que usted diga se hará y nada será imposible. ¿Por qué? Porque es la fe de Dios operando a través de una persona. No existe ningún ser humano que pueda operar con esta fe. Solo aquellos que han creído en Jesucristo.
Dios va a operarlo a través de un ser humano, pero de aquellos que han creído en Jesucristo. O sea que las manifestaciones espirituales solo la pueden experimentar los que han nacido de nuevo y aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Nadie más. No que se va a levantar un hombre ahora y el hombre va a empezar a declarar y a decir cosas que van a empezar a suceder. No. Ningún hombre tiene esa capacidad, ningún hombre tiene esa fe. Esa fe solo la tiene Dios. Y vuelvo a repito, y quiero hacer énfasis en esto, es el Espíritu Santo el que la manifiesta a través de aquellos que han nacido de nuevo, de aquellos que creen en Jesucristo, de aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Solamente. Mire, yo le voy a poner otro ejemplo de lo que es la fe de Dios en operación. Hay fe humana, hay fe que es un fruto del Espíritu, pero también hay fe divina, hay fe de Dios que opera a través del cristiano. Esta fe viene de momento a nosotros. En determinado momento, para resolver o para movernos en determinadas maneras, y una vez que se ha manifestado y se ha resuelto el asunto, pues esa fe se va, para que nosotros podamos seguir con nuestra propia fe. Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a ir a todos a Josué. Uy, esto está poderoso. Josué capítulo 10, versículo del 12 en adelante, del 12 al 14. Dice así: Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Asjalón. 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y hace una pregunta: ¿no está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. 14. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. O sea que hubo un día en la historia de Israel que este hombre, la fe de Dios se manifestó a través de él, y este hombre dio una palabra de fe diciendo que se parara el sol y la luna, y el sol se paró. O sea, Dios en respuesta a la oración de su siervo que se había manifestado en el don de fe, en fe divina, Dios paró el sol en ese momento para resolver un problema, una crisis por la cual ellos estaban pasando. Porque Dios pelea por nosotros, Dios interviene en nuestros asuntos. Y aquí Dios intervino ayudando al pueblo de Israel a ganar una batalla, una guerra por la cual estaban atravesando. Mire, yo recuerdo la historia, usted va al internet ahí en Google y usted lo puede ver, que la NASA, estudiando los tiempos y las fechas y las entradas que tienen que tener los cohetes o las naves al espacio y regresar para que puedan regresar y puedan salir.
en esas matemáticas que ellos hacían, las computadoras de momento se frenaron y el error que daba es que faltaba un día. Y ellos llamaron a los expertos, empezaron a averiguar y no encontraban la solución. Hasta que uno que trabajaba ahí, que conocía la Biblia, dijo, la única respuesta que tenemos para esto es lo que dice la Biblia, que por un día fue parada la tierra. Gloria sea el nombre de Jesús. Vaya a la internet, ahí va a ver toda esa información. O sea que este hecho que habla la Biblia fue comprobado y afirmado por la NASA, lo que dice la Biblia. Miren, hermanos, cuando una persona tiene un don, en esa persona van a haber muchos más manifestaciones que de aquellas personas que no tengan el don. Se va a ver más movimiento, más fluidez en esa persona. Hay muchos creyentes que están tratando de operar en los dones, especialmente en este don de fe. O sea, en la fe divina, en la fe de Dios, sin saber ellos cómo en realidad opera y sin ellos tenerlo. Empiezan a hablar y a decir cosas. Entonces, nada pasa cuando ellos dicen cosas o cuando oran, porque lo están haciendo ellos mismos. Ellos están operando en la carne, no están siendo dirigidos o impulsados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque les han enseñado que el positivismo es fe, que el declarar positividad es fe, eso es lo que le han enseñado. Y que la fe la pueden utilizar, le han enseñado a sus antojos, siempre y cuando tú seas positivo, eso es fe, eso es lo que le han enseñado. Les han enseñado sobre la cuarta dimensión. Hay un librito por ahí que se llama La Cuarta Dimensión, que yo leí ese libro cuando yo era nuevo en el Evangelio, porque Satanás trató de desviarme de la verdadera fe del cristianismo. Gracias a Dios que esas enseñanzas no me afectaron a mi vida. Enseguida la deseché, enseguida la eliminé de mi corazón porque sabía que algo andaba mal con ese libro, con esa doctrina que dice que tú entras a la cuarta dimensión y puedes obtener cosas. Eso es cuento y eso es mentira. ¿Por qué? Porque este libro lo que hace es que desvía a la gente de la atención a Dios a su propia persona, de lo que yo pueda hacer, de donde yo pueda entrar. No. Lo que no es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Dios puede hacer. Nosotros oramos, Dios pedimos, nosotros oramos, le pedimos a Dios y Dios hace. Dios interviene. Esa es la fe. Pero bueno, yo le aconsejo a ustedes que ni tengan curiosidad por leer ese libro, porque creo que es un libro satánico, con enseñanzas asiáticas que usan en el Asia. Allá en el Asia tienen la costumbre de imaginarse cosas, imaginar y pensar en las cosas que quieren. Esfuerzos mentales. Voy a imaginarme un buen auto. ¡Bum! Y eso lo voy a tener. Voy a imaginarme una mansión. ¡Bum! Y eso lo voy a tener. Eso es fantasía, eso es cuento, eso es mentira. La Biblia no trabaja así. Dios no trabaja así. La palabra de Dios no trabaja así. Mire, les voy a poner un ejemplo de lo que es operar en la carne. Vamos a ir a Hechos, capítulo 19, del 11 al 16. Hechos 11. Hechos 11, del 11 al 16. Le voy a leer un poquito la palabra de Dios rapidito.
Y he aquí, enseguida vinieron 3 hombres, no, perdón, 19, me equivoqué. 19. Del 11 al 16. Y hacía Dios milagros incomparables por mano de Pablo, de tal manera que aún los pañuelos o delantales de su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. 13. Pero algunos de los judíos vagabundos, exorcistas, no eran seguidores de Cristo, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuramos por Jesús, el que Pablo predica. Ellos pensaban de que este nombre es un talismán, que por solo repetirlo va a suceder cosas. Y había 7 hijos de un tal Etseba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. 15. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos, prevaleció contra ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ellos quisieron hacer las mismas obras que Pablo estaba haciendo, pero sin tener a Cristo en el corazón, sin haber nacido de nuevo, sin estar llenos del Espíritu Santo. Y los demonios no les interesa eso, los demonios respetan eso. El demonio, el diablo, solo va a respetar a aquellos que han nacido de nuevo y que están llenos del Espíritu Santo. Y cuando usted pronuncie el nombre de Jesucristo, va a salir con poder, porque es respaldado por el poder del Espíritu Santo. Usted es un hijo de Dios, y así es como único. El nombre de Jesús tiene fuerza y tiene poder contra los demonios. Y entonces estos judíos que no se habían convertido quisieron hacer lo mismo y quedaron en ridículo. Y así le pasa a mucha de esta gente que se ponen a estar decretando, hablando, diciendo, operando en positivismo, pensando que es fe. ¿Y qué pasa? Que quedan en ridículo, quedan en vergüenza, porque están operando en la carne. Están operando en la carne. Miren, hermanos, para poseer un don de Dios o algún poder, la persona tiene que estar viviendo para Dios por medio de Jesucristo. ¿Habrá creyentes así en estos días? Que quieren el poder de Cristo pero sin vivir para Él. Claro, los hay cientos. Se la pasan decretando, diciendo, afirmando cosas, afirmando sanidades, afirmando liberación, prosperidad financiera. Y nada pasa, porque Dios no los está respaldando. Dios no está en el asunto. Ellos están en otro evangelio, en otro Cristo, no en el Cristo que enseña la Biblia. Están en un evangelio moderno, parecido al evangelio de Jesucristo, pero no lo es. Mire, yo recuerdo una ocasión que Dios me dio un sueño donde yo me veía predicando y diciéndole, yo estaba en la congregación y le decía a la congregación: muchos en las iglesias están imitando las manifestaciones espirituales, están forzando las manifestaciones del Espíritu, quieren ellos mismos producir la obra de Dios, pero en la carne. Eso me encontré yo diciendo. Y después que yo soñé esto, pues al otro día empecé a dar un tema poderoso sobre esto mismo. Que hay muchos religiosos
y muchos cristianos, entre comillas, que están haciendo esto en la iglesia. Este tipo de religiosos, ¿qué es lo que hacen? Montan un show para producir algo que nada tiene que ver con las manifestaciones del Espíritu de Dios. Todo lo que hacen es en la carne, en la iglesia. Forman espavientos y tiemblan y gritan. Pero nada tiene que ver con el Espíritu de Dios. Eso es espiritismo, es satánico, es mentira. Y el hacerlo los convierte en falsos profetas. Miren, en una ocasión vi un llamado profeta convirtiendo el agua en vino. Bueno, después salió a la luz que había utilizado una mezcla de un polvo. Pero ese día en la iglesia, cuando él hizo eso, creó una atmósfera y creó una vibración y creó un movimiento, un ambiente poderoso en la iglesia en esos momentos, con algo falso. Porque después se descubrió lo que había hecho. Entonces este hombre, si en verdad engañó a todos estos creyentes, es un hijo del diablo. Por mucho que predique y enseñe la Biblia, este hombre es un ministro del diablo. Entonces muchos empiezan a decir, no, yo lo hice para que la gente crean en Cristo. Eso es diabólico y eso es falsedad. Un ministro de Dios no camina así. Gloria sea a Dios. Mira, en otra ocasión oí cómo ponían partículas de polvo en los conductos del aire acondicionado para cuando el blower, el ventilador empezara a soplar, cayera sobre toda la congregación partículas de polvo en oro. Hermanos, eso es satánico, son hijos del diablo, son mentirosos. Muchas veces dan testimonio de sanidades y milagros que nunca han tomado lugar. Y esto lo hacen porque no hay temor de Dios en sus corazones, porque no conocen a Dios. Estos lugares son instituciones religiosas sin Dios. Y a estos lugares Cristo les llamó sinagogas de Satanás. En otras palabras, iglesias satánicas. Porque ahí están practicando todo tipo de actividad satánica. Ahora, esto no quiere decir que no existen los milagros, porque los milagros existen y yo he visto miles de milagros. Claro que sí que existen los milagros. Claro que sí que existe la verdad. Mi tío fue uno de ellos. Mi vida ha sido un milagro. Gracias a Dios que yo estoy vivo. Y gracias a Dios que hoy estoy predicando y enseñando su palabra. Y he visto muchísimos milagros en la iglesia del Señor. He visto muchísimos milagros en hermanos. He visto muchísimos milagros en mi propia familia. Pero bueno, todo este show lo montan para poder engañar a las personas y amarrarlos a sus ministerios de por vida. Por eso forman el show, con la intención de tener entradas monetarias, porque esto es una manera de controlar y manipular. Imagínese, usted está ahí de momento oyendo la palabra y empiezan a salir partículas de polvo de oro por todos los lugares. Y usted no sabe, sin usted saber que lo están metiendo por ahí por las ventanillas de los aire acondicionados. ¿Cómo van a quedar esas personas? Impactados, pensando que eso es real de parte de Dios. Bueno, gracias a Dios que este hombre fue descubierto y puesto al descubierto públicamente. Mire, hermano, entienda esto. Por ahí andan muchos locos, muchos endemoniados que no tienen escrúpulos, que no aman a nadie, que lo único que aman son sus bolsillos. Este tipo de gente, mientras más show montan,
mientras más entusiasmo, mientras más euforia crean en el ambiente, será más fácil mentir y controlar y manipular a la gente. Por eso que lo hacen. Tienen hambre de dinero, de fama y de poder. Hacen cualquier cosa por controlar. Entonces todo esto está pasando porque estamos viviendo los últimos tiempos. La Biblia profetiza y dice de que en los últimos tiempos habrá una gran apostasía. Muchos se apartarán del verdadero evangelio, se apartarán de la verdadera fe. Con todas estas cosas que están sucediendo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cristianos falsos, sanidades falsas, milagros falsos, profecías falsas, manifestaciones falsas, predicaciones falsas, apóstoles falsos, maestros falsos, evangelistas falsos, pastores falsos, un evangelio falso. Eso es lo que se está viendo. Lo veo en la televisión, lo veo en la radio, voy a una iglesia, es la misma cosa. Ahora, nada de esto quiere decir que no existe lo verdadero. Lo falso existe porque existe lo verdadero. Porque existe lo justo, porque existe lo genuino. Por eso es que existe lo falso. Porque hay un evangelio verdadero, hay pastores verdaderos, profetas verdaderos, ministros verdaderos, evangelistas, apóstoles, los hay verdaderos. Y es una prueba, lo falso es una prueba porque existe lo verdadero. Hay enseñanzas verdaderas. Por los frutos los vamos a conocer, pero especialmente aquel fruto que da fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia es donde se conoce al hombre o la mujer de Dios. Debemos medirlo todo por la palabra de Dios y por el testimonio del Espíritu Santo. Si usted quiere tener más información sobre esto, escuche mi estudio sobre los falsos profetas, que está ahí en Google y en Facebook. Entonces, todas estas cosas no nos deben sorprender, ya que en el primer siglo de la iglesia también había hombres así. Y yo les voy a probar por las escrituras este tipo de hombres, con estos shows y estas cosas. Vamos a Hechos 8, Hechos 8, del 9 al 11. Dice: pero había un hombre llamado Simón, el cual había ejercido la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria diciéndose ser algún grande. 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. 11. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había hechizado mucho tiempo. ¿Ven? Lo que hace este hombre, estaba ahí engañando a la gente con sus artes mágicas, con sus trucos, con sus engaños, y la gente pensaba que tenía poder de Dios, pero todo eran trucos, eran cuentos, eran mentiras, de la misma manera que muchos hacen hoy en la iglesia. Pero bueno, este hombre, cuando vinieron los apóstoles y empezaron a predicar con poder, empezaron a ver señales y milagros, pues este hombre se convirtió. Pero aún convertido, mire esto, el 18, del 18 en adelante, 8, 18. Mire qué tremendo está esto. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, 19, diciendo: dadme también a mí este poder,
para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Se convirtió al cristianismo, pero él quería también el poder para dar el Espíritu Santo a las personas. Deseaba eso. Miren, en el caso de mi tío, fue la voluntad de Dios sanarlo y darle una oportunidad. Pero podía haberse muerto también. Es por eso que necesitamos ser intercesores por otros. Dios anda buscando esos que interceden por otros, que intercedan por los perdidos. ¿Para qué? Para que nos libremos de todas estas cosas que están pasando, para que seamos salvos, para que seamos dirigidos por el Espíritu Santo, para que no seamos engañados. Por eso que tenemos que orar unos por los otros. Yo oré por mi tío y Dios le dio una oportunidad. Pero yo me hago la pregunta, ¿y si yo no hubiera orado por él? Bueno, Dios es más bueno que nosotros. Solo Dios puede contestar esa oración. Pero Él nos manda a que oremos, a que intercedamos. Y que cuando nos convirtamos a Cristo, no seamos como este mago que quería seguir con su magia. Por eso le ofreció dinero a los apóstoles. Él quería también tener este don para ejercerlo a su antojo. Y entonces el apóstol Pablo, el apóstol Pedro aquí le dice, en el 22, vamos a leer en el 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero. El don de Dios, ningún don de Dios se puede adquirir con dinero. 21. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor que ninguna de estas cosas que habéis dicho venga sobre mí. Yo creo que Simón se arrepintió y se apartó. Pero la intención de él era seguir en lo mismo. En la misma hechicería, en los mismos trucos, en los mismos cuentos. Como hay muchos en las iglesias que están en el truco, en la magia, en los cuentos, en los shows, en la mentira, para tener a la gente cautivada. Debemos interceder por la iglesia, debemos interceder por estas cosas que están sucediendo. Fíjense la importancia de que es la intercesión, que Moisés por su intercesión salvó a una nación, salvó al pueblo de Israel cuando Dios quiso destruirlos. Porque Moisés se metió en ayuno y oración y empezó a rogarle a Dios que no lo hiciera. Aleluya. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Miren el caso de Ananías y Zafira. Fue la voluntad de Dios cortarlos por mentir al Espíritu Santo. Y Dios lo hizo para darle un ejemplo a la iglesia que estaba empezando. Que Él no está jugando a la iglesia. O sea que en el caso de Ananías y Zafira, Dios nos está enseñando la gravedad de mentir al Espíritu Santo. La gravedad de no tomar en serio a Dios.
Entonces, ¿se miente hoy al Espíritu Santo como lo hacían Ananías y Zafira? ¿Se miente al Espíritu Santo en la iglesia? Sí, claro que sí, sí, yo lo he visto y lo he oído. Mire, yo creo que en las iglesias muchos caen muertos y enfermos por no saber discernir correctamente la muerte del Señor Jesús y por mentir al Espíritu Santo. Creo que muchos están enfermos por eso y caen muertos por eso, porque se la pasan mintiendo y diciendo mentiras. En otras palabras, no entienden ni por qué Cristo murió y toman las cosas a la ligera. No son serios en las cosas espirituales. Lo toman como algún oficio cualquiera. Se la pasan diciendo mentiras, mentiras a Dios, mentiras al Espíritu Santo, mentiras a los hermanos, mentiras al mundo. Mire, yo conocí un creyente en la iglesia que cada vez que pedían ofrendas, él iba y tomaba un sobre. Y se mantenía con el sobre, pasaba al frente, Corán, y después iba y lo ponía en donde había que ponerlo vacío y sin nombre. Y era un líder, y era una columna en la iglesia. Entonces, ¿por qué hacía esto? Para aparentar ante toda la iglesia que él daba el ejemplo, que daba ofrenda, porque era un líder, una columna. ¿A quién mentía este hombre? Al Espíritu de Dios. Mire, tuvo suerte de nunca caer muerto. Aunque muchos no mueren físicamente, pero mueren espiritual. Lo cual es peor porque la muerte espiritual es separación de Dios. Muchos entristecen el Espíritu Santo, por eso es que ellos viven tristes. Porque si el Espíritu Santo está entristecido, usted se entristece también. Usted se seca también. ¿Por qué? Porque se la pasa entristeciendo el Espíritu Santo. Se seca espiritualmente, se le va el brillo de los ojos cuando el Espíritu Santo está entristecido. Sabemos el día que hemos nacido, pero no sabemos el día en que hemos de morir. Alabado sea el nombre de Jesús. Este pequeño estudio que yo les he dado hoy es la introducción el estudio del don de fe, donde vamos a profundizar, donde vamos a hablar con detalles sobre el don de fe. Aquí ahora yo les he aclarado lo que muchos están haciendo, imitando los dones, que no son dones. Les he aclarado las mentiras que se están haciendo en la iglesia. Les he dicho que existe la verdad, pero que existe la mentira, pero más existe la verdad. Y he tratado puntos que quizá algunos no quieren tocar y no quieren hablar, porque piensan que esto no edifica la iglesia. Lo que edifica la iglesia es hablarle la palabra, hablarle la verdad, para que maduren, para que crezcan. No mantenerlos ignorantes a las cosas. No, yo no quiero que usted esté ignorante, que usted sepa lo que está pasando, que tome su puesto, que tome su lugar, para que aprenda a discernir todas las cosas. Gloria sea el nombre de Dios. Esta es la primera parte. Los veo en la segunda. Bendiciones para todos. Amén.